Por eso pienso que el tema de ese pedacito de lo que las palabras hacen, no solamente lo que las palabras dicen, sino lo que sucede después de que las palabras son emitidas y articuladas, pues es mucho más importante. Por ejemplo, en el caso del tema que yo estaba tratando, claramente la forma del discurso hace lo que se busca y tiene sus resultados y se ven. Pues, hoy no hay mucha gente aquí, pero la intención mía era, porque lo veo en la consulta todos los días, todo el mundo llega con un prejuicio sobre cómo debe comer y qué debe comer, y esa actitud la sacó de alguien que le dio un discurso solamente por las redes, ¿no? No como esto, no como aquello, esto es malo, esto es bueno. Entonces yo digo que desde ese punto de vista, pues ese discurso tiene que ser muy claro en el sentido de qué es lo que queremos que las palabras hagan, no solamente que las palabras digan. Y siempre estará encuadrado, pues obviamente en un ejercicio de poder. ¿Qué tiene que ver eso con la locura? Yo como tú me pongo un poco ñoño ahora, pero Dale. hay que entender en Foucault que una de las luchas que está teniendo él es contra el giro lingüístico, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso no habla, pues por eso le interesa hacer un análisis de los saberes y de los poderes y la manera en que unos activan otros y viceversa, ¿no? Entonces, creo que una cosa que es muy importante es como ver cuáles son los contextos discursivos que construyen regímenes de verdad. ¿Sí? Que creo que eso es algo que se olvida normalmente cuando se habla de Foucault. Eh, Foucault es filósofo porque le interesa la verdad. ¿Sí? Que hable de una verdad relativa en el discurso o en los discursos, no quiere decir que no esté buscando la verdad. ¿Sí? De una forma distinta a lo tradicional de la búsqueda de la verdad de la filosofía clásica. Una forma bien, podríamos decir que hasta que llega a ser medio relativista, la verdad, ¿no? Yo estaría en completo desacuerdo, ¿sí? Precisamente la necesidad de analizar las relaciones de poder y cómo los ejercicios y pensar además eso en términos de relaciones de poder, ver cómo esos ejercicios de poder y los discursos comienzan a moldear cuerpos, a moldear actitudes y todo eso. La pregunta que se está haciendo es qué es lo que está detrás de eso, ¿no? ¿Y qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué es lo que supera el discurso? ¿Qué es lo que supera la construcción, llamémosla policiva de las palabras y de los discursos? Es la pregunta por el sujeto. Entonces, pensar que haya unas verdades, entre comillas, pongamos en términos muy nietzscheanos, que también es eso. Nietzsche distinguía en últimas la verdad como un B grande de las verdades, ¿cierto? No quiere decir que no haya verdades. El problema es que tenemos que entender que las verdades también son, llamémoslas locales, ¿sí? Y que una cosa es una verdad por correspondencia, otra cosa es una verdad por definición y otra cosa es una verdad, llamémosla formal o lógica, ¿cierto? Esos son como tres definiciones clásicas de verdad, pero detrás de eso hay un problema y es cuál es la relación, llamémosla efectiva, real que tenemos con el mundo. Eso es lo que para mí está detrás de Foucault. Y por eso se vuelve también tan difícil, ¿sí? Porque el problema está en que lo único que tenemos, eso va a sonar, no sé si muy lacaniano, pero lo único que tenemos para relacionarnos con el mundo es el lenguaje. ¿Sí? Lenguaje entendido, digamos que en un sentido amplio, no las palabras puntualmente, sí, pero es, estamos atrapados en un mundo simbólico, pero que estemos atrapados en un mundo simbólico no quiere decir que no haya un más allá del mundo simbólico. Por eso lo interesante, estaba pensando en la idea de la primera ponencia, una cosa que me parece muy interesante es precisamente como ese ejercicio psicoanalítico, digamos que desestructurado, ampliado, va más allá, llamémoslo así, de la familia o algo por el estilo, una especie de psicoanálisis social o algo por el estilo, no sé. Estaría como tratando de plantear cuáles son esas construcciones que de alguna manera determinan, para mí el problema siempre va a ser el problema de la percepción, ¿sí? Determinan la percepción. Lo pensaba un poco con su ponencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que una persona comience a ver su cuerpo de una determinada manera
o comienza a ver incluso la dieta de una determinada manera. Qué es lo que se construye para que se llegue allá? ¿Sí? Claro, los influencers, digamos que se vuelven efectistas, pero es que los influencers al final es la última capa, Claro. ¿sí? Es como la última capa. Y el influencer solo no haría nada, el influencer necesita la relación con el sujeto y la relación del sujeto con el influencer genera esa creación del sujeto por relaciones con él. Sí, alguien allí en otra sala hace una distinción entre lo que sería un proceso de subjetivación y un proceso de sujeción, Claro. ¿sí? Como que, y fíjense que, pues, digamos que con todo este evento de la parresia y como el cuidado de sí y todo eso, lo que se pone otra vez sobre la mesa, creo que ese es como el giro al final que está tratando de dar Foucault, es como retomar la posibilidad de pensar otra forma de relación con el mundo. Otra forma de relación. que implica un tipo de discurso. Yo no sé si implica un tipo de discurso, pues Foucault en algún momento habla de la deseducación y a mí me parece que eso ya... yo voy a Badiou porque Badiou me parece que plantea un paso más allá, ¿sí? Foucault hace muy bien la descripción del funcionamiento de los regímenes del discurso y del poder. Eh, bueno, yo creo que respondiendo un poco a esto de los discursos hay que ir al contexto de la época, ver lo que dice Lacan, ver lo que dice Foucault. Estamos en una... Lo interesante es, y lo curioso es que estamos metidos es en una filosofía de época, de momento, que está evolucionando con las cosas que están pasando en la sociedad francesa de esos momentos. Estamos hablando de mayo del 68, que no fue cualquier cosa. Estamos hablando de muchos movimientos sociales que en Estados Unidos explotan. Estamos hablando de invasiones en Polonia y estamos hablando de movimientos sociales que se exponen contra la violencia y que se ponen desnudos esos cuerpos delante de los tanques de guerra, que es algo, una super coraza, algo súper protegido, que no hay modo de penetrar. Sin embargo, se penetra cuando estamos hablando de Praga y la primavera de Praga y lo que hace el movimiento, que es un movimiento ciudadano, pero tremendo, es crear vergüenza en el enemigo, que son los soviéticos que están invadiendo. Entonces, estos soviéticos empiezan a sentirse mal respecto a lo que están haciendo, que no es lo que se espera de un guerrero. Un guerrero va, recibe órdenes, ataca, cumple con el objetivo y ya se saldó. No hacemos más, escuchamos órdenes. Entonces, son muchas cosas que están pasando. En Estados Unidos, ¿qué está pasando? Los negros, la comunidad negra, lo que llamamos hoy en día, y a mí me parece que es bien que se llama así, los racizados, es decir, a los que les pusimos una raza, una etiqueta. Entonces, es la muerte de Martin Luther King, por ejemplo. Son marchas de las panteras negras, son marchas, entonces están como que se están luchando por muchas cosas. Y hay muchos discursos universitarios en Francia, en París, mayo del 68, contra Charles de Gaulle. ¿Quién es Charles de Gaulle? El tipo que llegó al poder después de la Segunda Guerra Mundial, el tipo que se mantiene en el poder y el tipo que lanza referendo tras referendo para seguir en el poder. El que inicia la guerra en Algeria, toda la colonización. Eh, todos los universitarios, los estudiantes sobre todo, hay muchos que se van a las centrales obreras a trabajar como obreros. Hay un intento de vincular marxismo, desde y el maoísmo, de vincular lo que es el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, para sacar esto adelante y creyendo en la promesa marxista del proletariado al poder. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los filósofos franceses, son los que yo pienso que son los que más se ponen a pensar acerca de esto, cosa que no pasa en Alemania. En Alemania hay muchas guerrillas urbanas, cosa que no pasa en Italia. En Italia igual atentados, bombas en centros comerciales, bombas en comercios. Y aquí están Sartre, están Foucault, están Derrida, están Lacan, están Deleuze, están Guattari, un montón de intelectuales que empiezan a pensar en la época. ¿Y qué es el discurso? Pues lanza esto es un efecto
Y pensar en los discursos desde Lacan, hablo ya solo desde Lacan, es pensar en lo que nos une socialmente, en el lazo social. Ujú. Entonces, un discurso, cuando hablo de discurso, es lazo social. Estoy hablando desde un punto de vista de lo que me permite comunicar con otros y lo que hace masa social. Y yo creo que cuando se plantea lo del discurso hay que tal vez hacer la diferencia con lo que sería lo personal, lo propio. Yo no estoy hablando de discurso ahí, sino El cómo diálogo. yo Con puedo ver, transformarme a mí mismo, observar la sociedad. Y yo creo que ahí uno se plantea, lo vería como lo que está operando es una lengua, tal vez, lo que se dice en francés con parole, hay algo más propio. No solo desde Foucault y desde Lacan se está pensando esto. Foucault y Lacan beben mucho de Heidegger y Heidegger habla de lo propio de, y del acontecimiento, que tiene que ver con algo propio, el Eigentlich, el Eige, y el Ereignis. Ereignis es el acontecimiento. Entonces, todo eso respondiendo un poco a lo que está sucediendo en la época, la bomba atómica, son cosas muy recientes. Solo quería decir eso respecto a discursos, discursos en lo social. Entonces, si vemos el discurso del analista, el discurso del amo, el discurso de la histérica y los otros discursos son los que hacen lazo social. Entonces, algo más amplio. Ahora, yo puedo leer esos discursos y tener mi propio punto de vista y transformarme a mí, viendo un poco, no chocando con el discurso de la época, sino entendiéndolo, diciendo, pero yo puedo apropiar las cosas. Decía Sartre en la época, o sea, sí, la sociedad me ha hecho esto, es que yo tengo libertad y tengo que mirar, y yo soy lo que hago con lo que la sociedad me ha hecho. Eso me ayuda a suscita una pregunta y es, pareciera que estoy entendiendo que los discursos que vienen de fuera, desde fuera de mí, ¿sí? Son discursos que pasan a través de mi propio discurso, de mi propia narrativa, de mi propia reflexión, de mi propio análisis. Hablo del análisis no racional, sino del lenguaje como tal, claro, implica lo racional. Y que me transformen, no sé si la palabra sería esa, ¿no? O que me llevan a tener una posición frente al mundo distinta de lo que el mundo me está mostrando. Es decir, pareciera que si sigo bien a Foucault, esa gobernabilidad social pasa por mi propia gobernabilidad. Esa locura social, si me lo permiten, pasa por mi propia locura. Y entonces constantemente estoy creando discursos y mi propio discurso para poder sobrevivir en esta sociedad. Incluso el discurso de la comida, porque pues, tú mostraste unos botones, ¿sí? O unos personajes, y hay muchos más que nos muestran un discurso del cuerpo saludable, ¿sí? De controlar las enfermedades o manejarlas o evitarlas, y que en últimas o me los como así enteros, o yo, de acuerdo a lo que te entiendo, Camilo, yo como que tramito eso digo, y creo mi propio discurso. Eso nos llevaría a un diálogo posible o no, o simplemente cada uno anda como en su propia locura, en su propio mundo, ¿sí? Y ya, aceptamos al loco que toma clonazepam o hay otro, o hay otros, París. ¿sí? Y ya, no lo juzgamos, simplemente es su discurso y ya. Hay un caso, como para agregarles, una noticia que salió hace relativamente poco, de una mujer sociópata que exige que se le reconozca su neurodivergencia. ¿Sí? O sea, ella va por el mundo sin importarle absolutamente nadie,
En este caso, pues digamos que no es una psicopatía, todavía no tiene ganas de matar a nadie, entiendo, pero es una persona que no tiene ningún tipo de empatía y pues, digamos que ya hemos llegado a un nivel del discurso médico que permitiría, del discurso psiquiátrico, tal vez que de alguna manera permitiría llegar a un punto en el que se tengan que aceptar ese tipo de situación. O sea, se limita el discurso médico Sí, psiquiátrico. yo creo que, sí, yo creo que es que hay varios que usted mete unas vainas muy raras. El problema también es Heidegger, claramente, ¿sí? Y a Heidegger hay que reconocerlo como tal vez el filósofo más influyente del siglo XX, pero al mismo tiempo el filósofo más terrorífico del siglo XX. Eh, y una de las cosas que es problemática es también ya me permítanme la palabra, ese fetiche con el lenguaje. Eh, y ahí, digamos que Heidegger nos plantea muchos problemas. Hace las preguntas, diría yo, unas preguntas que son muy importantes, pero al mismo tiempo las contesta con unos intereses muy particulares. Es como que creo que también de pronto en Foucault no tanto, Deleuze tiene una postura, pretende tener una postura un poco más distante de Heidegger, pero Heidegger también es una especie de giro lingüístico. El habitáculo del ser es el lenguaje. Y cuando creemos que el habitáculo del ser es el lenguaje, se nos olvida el cuerpo. Estaba pensando antes en como en la pregunta de las palabras y las cosas, ¿no? ¿Cómo es que esa vaina se relaciona? Y una de las cosas que repite constantemente Foucault en varios textos es, ¿qué será que las acciones van por un lado y los discursos van por otro? Y no obstante, la máquina funciona. ¿Sí? Eso Que es, llamaríamos desde un lado contradicción. en teoría, ya podríamos llamarlo como una contradicción, ¿no? Entonces, usted puede tener, eso es como chistoso, ¿no? Es las personas completamente obsesionadas con su cuerpo, una cantidad de vainas así, comida saludable y todo eso, pero se inyectan esteroides. Sí. Y muchas otras cosas, ¿no? Sí, pero entonces el problema, digamos, que plantea Foucault en alguna parte es, ¿será que podemos lograr una especie de relación con el lenguaje que también nos permita una relación distinta con el mundo, que sea más parecida al de la poesía? ¿Mm? En la historia de la locura, los apéndices finales hacen toda una reflexión sobre esa relación que se plantea, por ejemplo, desde Artaud y Mallarmé con el lenguaje, y son los poetas. Okay. Has abierto una línea ahí que es la poesía y los poetas. ¿Yo cómo lo puedo relacionar con una apuesta de este foro general, pero también de este foro en particular, de esta mesa, que es el cuidado de sí? Se me ocurre preguntar, ¿los poetas pueden ayudarnos a aportar? No sé si estoy pidiendo demasiado, un poco desde la bioética, a veces queremos soluciones. Que la poesía pueda introducir, ayudarnos a aportar algo del cuidado de sí. Y lo digo porque aquella película de La Sociedad de los Poetas, Sociedad de los Poetas, Muertos. muertos, ¿sí? Lo más importante. Sí, sí, es que me acordé y recientemente vi unos capítulos y, y un poco lo que yo descubrí es que el protagonista que ya murió, ¿cierto? El actor principal, Que se suicidó en se Robin suicidó, Williams Robin Williams, hace 10 años. imagínate que él en últimas planteaba que el camino realmente de una vida plena, si se puede, de una vivencia, la vida, vivir la vida, es a través de la poesía. ¿Qué Sí, es eso? Y yo digo, y eso nos ayuda al cuidado de sí como una cosa muy bioética. Es un poco la apuesta. ¿Qué piensas? ¿Tú qué Pues piensas? estoy articulando, ¿no? Pues yo pienso que sí, que sí lo hace. Sí, yo pienso que sí lo hace. Lo estaba pensando pues desde muchos lugares, desde muchos frentes. Eh, en el ejercicio de la escritura, cuando es honesta, por ejemplo, o sea, viéndola también como, digamos,
el hecho de escribir, o sea, como sentarse uno con un papel y ser honesto con lo que uno está escribiendo, pues es todo un reto, ¿no? O sea, como, porque uno siempre se está como objetivando, ¿no? Entonces, como, hay una parte de mí que se dobla y me mira a mí misma escribiendo, como diciendo, estoy haciéndolo bien, como que estoy escribiendo cosas con coherencia, o lo estoy haciendo, en que todo no está en mi escritura, ¿no? Entonces, es en un tono académico, es en un tono poético, pero entonces también a veces es estar en postura de que sea poético, ¿no? Entonces quiero que sea muy poético, que sea muy artístico. Siempre vas a seguir un modelo Exacto, exterior. exacto. Entonces hay esa escisión de la conciencia de uno. Y digamos, algo que me interesa hartísimo es como, pues, la apuesta de la escritura automática, ¿no? Entonces, como ya párale, o sea, olvida, o sea, y no es un acto voluntario, sino es un acto como de, en el momento en que entramos en el trance, digamos, del arte o de la escritura, por ejemplo, de olvida a ese tercero que en realidad eres tú pensándote como el otro, y entrégate a lo que pueda salir de ese inconsciente, ¿sí? A eso que pueda surgir espontáneo, y no lo juzgues, no lo observes desde ese super yo, sino que dale cabida a ese inconsciente a que empiece a fluir. Y yo siento que cuando sale ese inconsciente, como que entra una relación con la materialidad y con la realidad, que a través de la metáfora puede llegar a ser muy grande y puede llegar a plantear una instancia de realidad muy rica. Y yo siento que la riqueza de la poesía como que radica en eso, en abrirle ese plano al inconsciente que salga y se materialice con el verso metafórico. Solo que no todos tenemos esa capacidad. No, es muy difícil. No solamente escribir, sino, lo digo desde mi punto de vista personal, de interpretar lo metafórico de la poesía. Entonces, a tu pregunta es, pues a mí no me serviría para nada. Para mí la poesía es como, ok, sí. Pero Pero yo creo que es porque existen muchos sesgos respecto a la poesía. no, créeme Porque, que intentaba. ¿Te gusta el pero, canto? ¿Te gusta la música, las canciones? Claro, sí. Pero yo digo porque son sensibilidades diferentes, tal vez, así como para muchas personas les queda muy fácil interpretar lo metafórico y sacar, digamos, como ahí sí es cierto, un discurso bien estructurado de una poesía. Yo lo puedo hacer probablemente desde la sensibilidad que tengo con la Sí. música, pero me cuesta mucho. Esto, pero es que es la misma. Es que ese es el punto, es la misma sensibilidad. Lo que pasa es que, digamos, en la academia, o por ejemplo, a mí me pasa, o sea, como que yo me acercaba al departamento de literatura y yo decía, "Ush, esto es muy difícil", o sea, como, y me decían métrica, yo qué sé, eso no tiene sentido. Pero me acercaba a la música y era una cosa que Y que fluía fluía, más. fluía. Y es porque el inconsciente no tiene reglas. Y abrirle paso al inconsciente es justamente el poder abrirle paso a muchas formas de materialidad que no tienen reglas. Sí, que de pronto en el pasado eran con una métrica o como con unos versos o algo muy científico, o sea, muy estructurado, pero que en el acto subjetivo y de mi experiencia conmigo, en realidad pueden tomar una multiplicidad demasiado grande. Y siento que está ahí el asunto. O sea, si tienes la sensibilidad de la Sería música, la principal diferencia entre un discurso estructurado, hablando de los discursos, le llamaríamos el discurso metafórico o el discurso a través de la metáfora. Y es que el discurso estructurado tendría, no digo que una sola interpretación, sino menos posibilidades de interpretación, mientras que el discurso metafórico pues tiene infinidad de interpretaciones, ¿no? Como no es, Sí. no va a decir Tampoco tiene, es que creo que eso es parte como del cliché estético, ¿sí? Y es que le dicen a uno que pues que todo vale. exacto. claro, todo Y no lo hay, no. y no es cierto. Es el mismo objeto de análisis pone los límites. ¿Sí? Por ejemplo, hay un poema de William Carlos Williams, hay una película que se llama Patterson, es mejor verse Patterson que verse La Sociedad de los Poetas Muertos, que además me parece terrorífico todo lo que pasa ahí, o sea, este archivo expiatorio, sí. o sea, es una cosa grotesca, mientras que Patterson es una de las últimas películas que hizo Jim Jarmusch. Jarmusch es un poeta de la imagen, para decirlo de alguna forma. Jarmusch tiene unas cosas muy bonitas y le hace un homenaje a un poeta que se llama William Carlos Williams, que nace en Patterson, que tiene un poema que se llama Patterson, y pues obviamente es una reiteración de cosas porque el protagonista se llama Patterson y es conductor de bus y es poeta, ¿sí? Y escribe poesía. Y la poesía que más me gusta de William Carlos Williams, la traducción bastante mal, se llama algo así como algo por decir. Me comí las ciruelas que estaban en la nevera que probablemente guardabas para el desayuno. Disculpa, estaban deliciosas, tan dulces y tan frías. A mí el poema me parece perfecto.
Y me parece perfecto a mí, porque a mí ¿cómo se dice? Me interpela. Porque me parece una chimba como con 5 palabras, con 10 palabras puede narrar la cotidianidad de una casa, ¿sí? Pero eso no es lo que lo va a interpelar a uno todo el tiempo. Creo que uno tiene como una idea de valores universales de lo estético. Y lo que está, si volvemos al problema de los discursos, piensen en lo que pasó con las vanguardias a principios del siglo XX. ¿Cuántos discursos estéticos estaban funcionando ahí? ¿Cuántos discursos estaban construyendo sus verdades? Y no por eso se acaba, desaparece la verdad del acto estético. ¿Sí? Y el Ahora, carácter disuasivo, porque me parece que cuando uno habla del discurso, el discurso estructurado, siempre se está refiriendo a que ese discurso tiene, de alguna manera, una pretensión disuasiva, claro, una una intencionalidad. intencionalidad. Yo creo Y que en el la- arte también, ¿no? O sea, pensar que hay, o sea, yo por ejemplo no creo en la escritura automática, ¿sí? Y no creo en la escritura automática porque también es una postura, también es una teoría. Es decir, yo tengo que entrar en el trance para que ocurra. O una teoría anterior a eso. Y es muy difícil distinguir entre lo que se supone que es el inconsciente y lo que es el grano. Uno no distingue esas voces. ¿Sí? Entonces ahí es también como complicado. Por eso el psicoanálisis, lo interesante del psicoanálisis es aprender a identificar esas reiteraciones, digamos, de expresión, la forma en la que se habla. Y creo que lo más bonito es cómo llegar al lenguaje, al mundo simbólico, como reduciendo al máximo ¿cómo se llamaría eso? La mediación de los discursos. Mira, infortunadamente parece que aquí hay clases ya en nuestros salones y nos toca irnos. La cosa es muy larga. Solo me quedó una pregunta, me queda la pregunta y es, eh, eso para mí es humanidad. Esto que hemos venido conversando y estas búsquedas, por ejemplo, a través de la poesía, otras formas en que el lenguaje, el pensamiento, el sentimiento se van manifestando de una manera. ¿Qué vamos a hacer frente a los desarrollos de la inteligencia que llamamos artificial? Que entonces alguien me decía, mire, te voy a mandar estas aplicaciones o entre esas el famoso ChatGPT. ChatGPT, que te crea todo, ya, te crea todo. Y entonces los escucho a ustedes y digo, no sé, ahí no sé. No para que me dé miedo frente al ChatGPT, pero para saber posicionar frente a estas nuevas posibilidades en las que en últimas el ser humano se sigue manifestando. Gracias. Gracias por escucharme, gracias por sus participaciones, Camilo, muchas gracias, Trinidad. Gracias, Camilo 2, Camilo 1, no sé, y Guillermo Dávila. Gracias, gracias, compañero, por participar y estar aquí. Juan David. Chao, Eri, ¿estás por ahí? Creo que sí, muchas gracias. Interesante el conversatorio. Bueno, gracias. Esperamos por ahí de pronto tu texto. Ya Eduardo te escribirá, el director del foro, ¿ok? Ok, de acuerdo, muchas gracias. Gracias.